Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, tengan ustedes. En esta oportunidad vamos a conversar de aquello que plantea un autor desde la visión crítica, que es eso del buen vivir o de los buenos vivires. Este siglo XXI ha demostrado que no es suficiente paradigmas establecidos ya por la sociedad durante todo este periodo de historia, ¿no? Y el gran problema con el que hemos cruzado justamente fue cuando teníamos que hablar en temas de desarrollo. El paradigma de los buenos vivires tiene aspectos que le hacen ser, sobre todo, a la estructuración de la sociedad. Y en ella podemos ver, por ejemplo, herencias culturales, como por ejemplo el tema de la reciprocidad, ¿no? Del equilibrio, de esa relación entre hombre y naturaleza, que justamente el paradigma de los buenos vivires nos va a traer. En esta ocasión, quiero compartirles un texto que justamente es del que ahora vamos a tocar y del que considero muy importante para la reflexión. En tal sentido, voy a hablar justamente de esto, que justamente se llama Los buenos vivires, una aproximación a las corrientes teóricas del buen vivir. El autor es Emilio Nudelman Cruz, ¿ya? Quien presenta ideas, primero haciendo todo un recopilaje de todos aquellos que han llegado a conceptualizar el tema del bien vivir, ¿ya? Y además han retomado autores como Pablo Mamani, Simón y Ampara, ¿no? Que considero yo que es esa visión telúrica que representa esta parte de la ciudad de La Paz, a esta parte de Bolivia y a esta parte del mundo que es el mundo delante del mundo aymara. En tal sentido, Emilio Nudelman Cruz nos va a mostrar algunas ideas que me parecen importantes tomar, ¿no? Y como dice, es una aproximación a las corrientes teóricas del buen vivir. En primera instancia, él habla justamente de la crisis civilizatoria, ¿ya? Y él claramente dice que el capitalismo ha demostrado durante siglos ser un sistema sustentado en el racismo y la colonialidad del poder para garantizar el saqueo, la explotación y el despojo, no solo de la fuerza de trabajo y la fuerza vital del ser humano, sino también de los demás elementos de la naturaleza. El único interés del capitalismo es el aumento exponencial de la reproducción de las ganancias para su acumulación infinita en muy pocas manos. Se trata del predominio de la racionalidad instrumental con respecto a fines sobre toda cualquier otra racionalidad. ¿Qué rescato de esta parte o de esta idea? La caracterización que el autor Nudelman hace del capitalismo. Dice, ¿en qué se cimienta ese tipo de ideología? Luego, ¿no? Te dice también que cuál es el interés de ese tipo de ideología, ¿ya? Y qué tipo de idea predomina en el capitalismo. Y claramente dice, no, el racismo y la colonialidad son las que van a fundamentar al capitalismo. Luego nos dice también que le interesa más el tema de las ganancias, la acumulación de dinero. Y además de que el capitalismo tiene otro problema, que maneja una razón instrumental. ¿Ya? No le interesa a la humanidad, le interesa conseguir a partir del concepto de racionalidad. Él habla de la crisis civilizatoria, ¿ya? Y él dice que su mayor exponente se va a dar justamente en esta fase que viene a ser con el capitalismo neoliberal, ¿ya? Y él dice más abajo, ¿no? De 4 décadas a la fecha, dice, en América Latina, dice, se ha vuelto al modelo primario exportador sin existir una integración productiva, ¿no? Y pone entre paréntesis,
producción de materia prima para la exportación, sin suministrar al mercado interno, el cual se abastece mediante importaciones. ¿Qué está diciendo con eso? Que los que manejan ese tipo de ideología le interesa poco el exportar, le interesa poco el mercado interno. ¿Ya? Piensa con esa lógica de ganancia, decir, yo voy a ganar más, mi producto va a ganar más exportando afuera que quedándose aquí adentro. Mi producto va a costar más afuera que aquí adentro. Por eso es que saco más afuera. Y eso muchas veces vuelve acá más caro y lo que pasa es que eso causa más pobreza, porque lo que está sucediendo es que en el tema de la exportación es que estamos entrando en una lógica donde lo que más me interesa no son los demás, sino me interesa más lo que yo produzco y lo que esto me llegue a beneficiar. ¿Ya? Entonces, esta lógica prioriza más el sacar el producto interno afuera, ¿no? Y no así industrializarlo en el territorio propio. Lo que critica este autor es que eso justamente es una de las taras de, la, de la fase capitalista neoliberal. B. Dice, nuestros estados se han inclinado por las negociaciones del libre mercado, lo que les decía, en las que, en las que la única ventaja para los dueños del capital es la mano de obra barata, poco cualificada y las ganancias exponenciales, lo cual aumenta la desigualdad social y la pobreza. ¿Ya? Entonces, ¿qué está diciendo? No? Al hacer libre mercado, muchas veces se transgrede en el tema de productor y a la persona que se llama aquella actitud, bueno, aquella persona que va a comprar y lo va a revender un poco en esta materia a un precio más alto, ¿no? Porque el productor no gana como el que vende en el mercado, ¿no? El que vende en el mercado siempre gana un poquito más. Entonces dice, ese es el libre mercado, ¿no? Y los únicos que se benefician justamente son aquellos que tienen el capital, aquellos que compran a bajo precio y en el mercado lo venden más caro, ¿no? Y eso es lo que tú quieres, ¿no? Que muchas veces el dueño de la tierra, aquel que produce, gana muy poco, ¿no? Y esto causa desigualdad social y pobreza. C, dice, ¿no? Se han perdido demasiados derechos laborales adquiridos a lo largo del tiempo por medio de luchas sindicales. D, el Estado se ha retirado de las actividades económicas directas, lo que conlleva la privatización de empresas públicas y a la falta de una idea de desarrollo económico nacional, el cual, gracias a la liberación de los mercados, se encuentra en manos de corporaciones transnacionales y no de la sociedad. Lo que ha pasado en Bolivia sobre todo, ¿no? La privatización. Se ha privatizado tanto y eso ha afectado justamente al desenvolvimiento de la economía boliviana, ¿no? Ese poco entendimiento, ¿no?, de cuidar nuestros recursos naturales ha causado que Bolivia no vaya gradualmente subiendo, sino todo lo contrario, ¿no? Haya pocas personas con mucho capital y una gran mayoría con bajo capital, ¿no?, de subsistencia, ¿no? Por eso se habla de subsistencia en esta época, ¿no? Sí, soy. Esa lógica neoliberal que ha cimentado ideas como aquella que donde prevalece la lógica de las ganancias, lo cual favorece al surgimiento de las actividades como el narcotráfico y, y, y la trata de personas. ¿Ya? Esto muchas veces, ¿qué ha ocasionado? ¿No? Lo que ha ocasionado esto básicamente va a ser justamente es que al ser humano lo va a cosificar. Al ser humano no lo van a ver como humano, lo van a ver como una cosa, como un medio a conseguir, ¿ya? Y ese va a ser uno de los grandes defectos de esta fase neoliberal que va a llevar a la economía justamente boliviana, ¿no? F. La naturaleza es vista como objeto, como recurso explotable, sin conciencia de los límites, sin respeto a sus propios ciclos reproductivos. Esa visión, ¿no?, de ver a las cosas como un medio para, ¿no? Y eso, en vez de alimentar, de retroalimentar el diálogo, lo que ha hecho justamente es causar problemas al desarrollo de un país. Aunque más adelante el concepto de desarrollo el autor va a cuestionar, ¿no? Va a cuestionar porque justamente dice, a ver, ¿cómo podemos tomar en esta época el desarrollo cuando este concepto nos está llevando justamente a la destrucción de los recursos naturales? ¿Ya? G.
Se ha roto el pacto social que sostenía el Estado como mediador entre las clases sociales. Existe descontento social generalizado y, por tanto, se ha establecido o impuesto regímenes autoritarios que recurren a la criminalización de la protesta social, la represión y el miedo para controlar a la población. Y la clase política ha sido corrompida por el capital, en el que la persona, sobre todo, ¿no?, en el que la persona se va a ver envuelta de una actitud individualista, en esa persona que se va a aislar. Y eso, dentro de la mentalidad o dentro del paradigma del vivir bien, es algo incorrecto. ¿Ya? De lo que trata más bien es a la inversa, ¿no?, de pensar en colectividad. Ha aumentado la desideologización política. No hay un norte, ¿no? Con el fase del neoliberalismo no ha habido un norte, ¿ya? Y eso no es provechoso. Sí, podemos hablar de relativismo cultural, donde los valores se particularizan en los lugares, ¿ya? Lo que ha pasado con la visión de la fase neoliberal es que se ha proliferado los sectarismos y la atomización de la lucha social, y por tanto, la confrontación directa y violenta entre diversos grupos sociales. Aparte de la diferenciación, también hay un nuevo concepto que en el plano moral de la filosofía se llama el no importismo, ¿no? Ya unos van a que se peleen, los problemas de ellos, ¿no? Ese no importismo ético se está introduciendo también en los sistemas sociales, ¿no? M, prevalece la sociedad de consumo. Es algo que en la sociedad ha generado muchos problemas, porque al ser humano se lo ha visto básicamente como aquella persona que puede adquirir productos. Por eso nos bombardean con muchos comerciales, ¿no? Y nos quedamos siendo una sociedad del consumo. Vamos a hablar de este aspecto, ¿no? N. Los medios privados de comunicación, de la mano de la clase política corrompida y las corporaciones transnacionales, son los mejores aliados para la conservación del statu quo, ¿no? De aquí debe ser otro, ¿no? La renegociación de las deudas externas funciona con formas neocoloniales de dominación. También es algo que pienso yo que se debería pensar, porque el tema, por ejemplo, de la negociación que se da cuando se habla de préstamos, siempre está el tema de yo te presto, pero siempre voy a adquirir algo, ¿no? En cambio, en el mundo del andén, esta idea del préstamo justamente va con la idea de decir, algún momento te lo voy a devolver, ¿no? Y nosotros decimos en el mundo del andén, el ganarse AINI, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia con la fase neoliberal, ¿no? Y eso es lo que el autor cuestiona, ¿no? Y por eso habla justamente de que en la actualidad existe una crisis civilizatoria, ¿ya? Justamente una crisis que se centra sobre todo en el sistema basada en relaciones coloniales de dominación, explotación y saqueo del otro, el otro humano y el otro exterior, la naturaleza. Como resultado de esta crisis civilizatoria, desde América Latina surgen varias respuestas prácticas y teóricas para entenderla, explicarla, confrontarla y resolverla. Un sector importante de ellas puede ser nombrado buen vivir, concepto que adquiere distintos significados dependiendo de la cultura y la época desde la cual se lo enuncie, pero que sobre todas las cosas surge como resultado práctica y teórica al modelo de desarrollo capitalista, raíz de la crisis civilizatoria. Lo interesante de esto es que le pone ya algunos aspectos el autor, cuando habla eh, sobre todo esta parte, ¿no? Como dice, ¿no? Surgen varias respuestas prácticas y teóricas, ¿ya? Un sector importante de ellos puede ser nombrado buen vivir, concepto que adquiere distintos significados dependiendo de la cultura, dice, ¿no?, y la época desde la cual se lo enuncia, ¿no? Lo interesante del particularismo cultural dentro de las ciencias sociales, esa línea teórica, es justamente, es justamente esta idea, ¿no? Dice, no puedes hablar de un concepto
si tú no te centras en una cultura, ¿ya? Y tampoco, o de manera libre o fácil, ¿no? Puedes hablar un concepto que englobe a todas las épocas de la historia. Para el autor es importante que para hablar de un fenómeno social sea justamente desde la cultura que estás partiendo, ¿no? Y además, ¿ya? Desde la época, desde ahí hacer o emitir una idea, ¿ya? Porque a veces solemos que nosotros queremos ver con ideas de Occidente la universalización de las realidades. Ese sí es un verdadero error. ¿Por qué? En la misma ciudad no tiene aspectos que le diferencian del centro a las periferias, ¿ya? Y esto muchas veces, bueno, esto en realidad afecta a la comprensión de la globalidad. Si hay principios, ¿no? Que podemos tomar justamente para las relaciones, pero no puede ser que universalicen a todas. Por eso es importante cuando uno emite un juicio, ¿ya? O más cuando uno emite un significado de un concepto, es importante ver desde dónde estás partiendo, ¿ya? Desde qué época estás partiendo, ¿no? En general, dice, ¿no? El concepto buen vivir es cercano al giro decolonial y a la socioeconomía solidaria, que son respuestas a los indiscutibles fracasos y atropellos del desarrollo económico capitalista, a la modernidad capitalista fundada sobre las bases del racismo y relaciones coloniales de dominación. Y aparecen en un momento coyuntural. Yo creo que esta parte es clara, ¿no? Ella ya está diciendo que este buen vivir tiene alguna relación con aquello que se plantea el giro de colonial, ¿ya? ¿Ya? Y lo bueno de esto es que se habla de una modernidad capitalista, ¿no? Que se funda sobre todo en el racismo y en las relaciones coloniales de dominación. A partir de aquí, habría que preguntarnos qué corrientes existen dentro del buen vivir y cómo las mismas han influido en la construcción de este planteamiento. Algo que es importante aclarar, que en este tema es importante, el dilucidar desde qué enfoque teórico se lee este tema, que también es importante, además de la intencionalidad política. Yo me preguntaba cuando me entrevistaba en los años 2014 con algunos intelectuales aymaras, quechuas, yo decía, ¿cuál es el enfoque teórico, no? Y además decía, si tenían alguna intención política también ellos. Y creo que, como dice Aristóteles, ¿no? El homo politicus, ¿no? El hombre por naturaleza es político. Y tiene una intencionalidad cuando emite alguna idea, ¿no? Entonces, aquí no es, tampoco esa idea es ajena, ¿no? Y el autor va a ver dos tendencias. Una, que justamente quiere hablar del vivir bien como alternativas al desarrollo, ¿no? Y el vivir bien como alternativas de desarrollo. Una cosa es decir que vivir bien sea una alternativa a ese desarrollo y otro es decir que vivir bien es una alternativa de desarrollo. En ese sentido, miren cómo una sílaba o una palabra puede cambiar el sentido, ¿no? Entonces, en este ordenamiento pueden identificarse cuatro corrientes para el autor, ¿no? Uno es la estatal, la capitalista, la postdesarrollista y la dialógica. Y creo que desde el punto de vista es donde se ubica el autor Nudelman. ¿Qué dice la corriente estatal? La corriente estatal considera, por ejemplo, que la importancia de convertir o sea, a ver, lo que la corriente estatal es justamente establecer esta idea del buen vivir en una carta magna, ¿no? Y además reconocer a partir de esa carta magna
saberes y conocimientos de los pueblos indígenas. Como ahí dice, por ejemplo, ¿no? La importancia de convertir en Carta Magna en referencia de acción de los estados una serie de exigencias trascendentales para la reproductibilidad de la vida en Bolivia y Ecuador. El reconocer que somos parte de la naturaleza y por ello es necesario construir nuevas formas de convivencia con ella en las que prime la armonía, el respeto y la frugalidad, el reconocer que la naturaleza es sujeto de derechos intrínsecos que van más allá de la existencia del humano y que deben ser respetados sus ciclos reproductivos. ¿No? Lo que está buscando básicamente el autor o esta corriente estatal es justamente reconocer que aquí lo están. Está diciendo, tomen conciencia. Como no toman conciencia, entonces lo mejor la legislamos para que tengamos respeto, ¿no? De alguna manera también eso muestra implícitamente, ¿no? A un ser humano que no se respeta a sí mismo, ¿no? No se quiere a sí mismo. Un ser humano que le vale lo que hay a su alrededor, ¿no? Un ser humano totalmente desordenado, ¿no? Y esa es la corriente estatal, ¿no? Lo que dice, bueno, es hora que tome conciencia y lo vamos a establecer como ley, ¿no? Luego está la corriente capitalista, ¿no? ¿Qué dice, no? Se habla del buen vivir capitalista, sea a partir de ese estilo de vida o de esa forma de vivir al estilo americano, ¿no? American Way of Life, ¿no? Actualizándose constantemente a partir de un intervencionismo cultural e ideológico expresado en las modas de consumo, apariencia y simulación, como el existencialismo minimalista oriental, el ecosexualismo o el respiracionismo. La corriente capitalista, para el autor, justamente es aquella que describe claramente lo que nosotros como jóvenes hacemos, ¿no? Consumimos información por consumir. No entendemos, ¿no? Muchas veces. Y a veces que nos mareamos en la multiplicidad de información que existe, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto está diciendo, ¿no? Vivir una vida al estilo americano, ¿no? Otros hablamos del sueño americano. Bueno, acá está una corriente que me parece importante, que es la corriente post-desarrollista. ¿Ya? Aquí un poco nos vamos a detener, ¿no? A ver, primero, voy a dar lectura a lo que estoy preparando, justamente que dice, ¿no? La corriente post-desarrollista, en las corrientes abandonan ideas como progreso, la modernidad, el desarrollo, el socialismo, el Estado, porque afirman que las explicaciones sobre la realidad desde la totalidad ya no son válidas. Solo son válidas los pequeños relatos, lo particular, lo local, ¿no? Se hablaba de la teoría particularista, como que de pronto esta corriente va ligado a esta teoría antropológica, ¿no? Y además, su propuesta es justamente el decrecimiento económico, ¿no? Ellos ven al desarrollo como sinónimo de modernización capitalista. No, no es igual, tenemos que volver a esos orígenes, ¿no? Cuyas bases materiales e ideológicas se sustentan en la colonialidad y el racismo. El capitalismo es eso, ¿no? Es cimentarnos en la colonialidad y en ese racismo. De tal forma, posicionan al buen vivir como una alternativa al desarrollo. Es un modelo que había que optar. Estas corrientes se caracterizan por exaltar los saberes y las prácticas de los pueblos originarios, lo que me parece muy importante, ¿no? Porque, y les decía al principio, ¿no? Tenemos la tendencia de que aprendemos un concepto y bajo esa lupa queremos mirar a todos, ¿no? Y lo que está haciendo esta corriente post-desarrollista justamente es, no, te está dando las cosas, no, hay que ver los saberes y las prácticas de los pueblos originarios en su ser. ¿Dónde es el gran pecado? Particularmente pienso yo, es el momento que descalifican a ideas que provienen de Occidente, a excepción de los avances científicos y tecnológicos apreciados como importantes, ¿no? No obstante, el descalificar ya es un problema serio, ¿no? Porque cuando alguien descalifica algo ya de por sí se convierte justamente en discriminador, ¿no?
Algunos de los principales referentes de las corrientes post-desarrollistas son personajes, por ejemplo, como Olvan Sachs, Arturo Escobar, Pablo Dávalos, Gustavo Esteban, Fernando Malacuño, Simón Yampara, que para el autor son importantes. ¿Cuál es la corriente dialógica? Habremos hablado primero de una corriente, es donde hay que ver ese tema, decía el autor, una corriente llamada la estatal, ya, la corriente capitalista, la corriente, la última, tercera corriente que tiene que ver justamente con las corrientes post-desarrollistas y finalmente con la corriente dialógica, donde creo que el autor se centra más y le da más importancia. Las corrientes dialógicas, como las post-desarrollistas, también consideran al buen vivir como una filosofía de vida que rescata las formas ancestrales de reproducción social campesinia, dice, ¿no? Según Bartra, ¿no? Retoman eso, ¿no? Rescata las formas ancestrales de reproducción. Primera, sí. Segundo, no aceptan el contenido del concepto desarrollo bajo la modalidad capitalista. Es importante tomar eso. Al contrario, son capaces de llamarle no desarrollo o antidesarrollo al sistema de explotación, saqueo y despojo capitalistas. Las corrientes dialógicas proponen al buen vivir como alternativa de desarrollo, ¿ya? Como etos del desarrollo. Más que preocuparse por el nombre, las corrientes dialógicas se enfocan en el contenido. Eso es, esto es lo más importante, ¿no? Cuando se habla de las corrientes dialógicas. Es decir, hay que ver cómo justificamos estas formas de ser, ¿ya? No se trata de desechar el concepto de desarrollo, sino de llenarlo de sentido y de negar la posibilidad que desde el capitalismo se le nombre desarrollo a un modelo de explotación y despojo. Entonces, si vemos ese concepto, si vemos las cosas de las cuatro corrientes, ¿cómo debemos entender por buen vivir de este autor? ¿Ya? Dice él, ¿no? La vida es un todo interrelacionado, dice, ¿no? No hay corriente que pueda negarlo. Sabemos eso. Todo tiene interrelación. Todos nos necesitamos. Todos somos complemento. La buena vida hace referencia a esa totalidad y no es exclusiva de ningún pueblo en particular, ¿no? Nadie, el bien vivir de aquí ha nacido, no es así. El buen vivir es hoy una plataforma en la cual se pueden discutir las alternativas al no desarrollo capitalista. El buen vivir no deja de lado los aportes críticos y más radicales de la modernidad, como la justicia, la democracia, la libertad, ni los avances tecnológicos del capitalismo o las teorías científicas europeas y estadounidenses. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de eso justamente es lograr el equilibrio. El buen vivir tampoco sustituye la noción de desarrollo. Al cuestionar al desarrollo capitalista, abona la reapropiación y resignificación del concepto de desarrollo. El buen vivir se convierte en el horizonte de expectativa del desarrollo. El buen vivir debe ser el etos del desarrollo, su fin último. La buena vida solo sería posible en un contexto de diálogo igualitario, de acuerdos entre los seres humanos y el medio que los rodea. Esta última parte me parece muy importante porque justamente te va a hablar de ese equilibrio, ¿no? De esa igualdad utópica, ¿no? Pero que ya es una alternativa para vivir en paz, esos acuerdos. La buena vida hace referencia a una vida ética en la que se piensa y se actúa de manera responsable, consciente y empática, y por tanto se sustenta en relaciones de solidaridad, reciprocidad, diálogo, consenso y complementariedad. Asimismo, se trata de una vida en la que se asignan valores distintos al mundo, como los afectivos o espirituales, o valores como la austeridad, la sobriedad, la mesura, los límites, la frugalidad.
La vida o la buena vida es vida en comunidad, en unidad, y por tanto es contraria al individualismo. Refiere al saber convivir con todo y con todos, a la armonía social y a la armonía con la naturaleza. Si se dan cuenta, esta es la parte ética, filosófica del buen vivir. Y este es el aporte de Nudelman, ¿no? Porque te va aclarando de alguna manera por dónde debe ir el paradigma del buen vivir. Porque no es aquello exquisito, ¿no? Él te está diciendo, va a haber problemas, pero ahí tenemos que encontrarle un equilibrio. Por eso es importante este autor. La buena vida es la cultura del respeto. La cultura del respeto por la vida y exige, además, una redefinición de las necesidades humanas, una economía social y solidaria sustentada en los valores de uso, no solo en los valores de cambio, una economía para producir la vida, no para reproducir el capital, la cual requiere del crecimiento económico para poder redistribuir las riquezas de manera equitativa y permitir formas dignas y plenas de vida para los humanos desde una postura biocéntrica y no antropocéntrica, pero cuyo fin no es el crecimiento económico en sí, la cultura del respeto. En esencia, dice, ¿no? La buena vida debe ser anticapitalista, antiimperialista y debe desmontar cualquier estructura de dominación colonial. ¿A quién le gusta el ser dominado? Yo me pregunto. ¿A quién le gusta sentirse sometido? Creo que a nadie. Pero nuestras estructuras estarán preparados para para tener esta característica anticapitalista, antiimperialista. ¿Ya? Son preguntas que a uno lo llevan a cuestionarse, ¿no? El buen vivir se enfoca en la autodeterminación de los pueblos, sin aislamiento, fundamentalismos, racismos positivos o aldeanismos vanidosos. También es una llamada de atención, ¿no? Aldeanismos vanidosos, ¿no? Mi pueblo es el centro del mundo, ¿no? De esta forma, es posible decir que el buen vivir no es ajeno a los pueblos de Europa o los Estados Unidos, ni a los de América, Asia o Oceanía, ni a la modernidad o al marxismo. No es ajeno. El vivir bien es una herencia cultural, es una herencia humana. Vivir bien no depende de la posesión de bienes materiales, sino de la felicidad y el bienestar espiritual, en la que no es posible privilegiar un saber dominante, sino que nace del diálogo entre civilizaciones. Vivir bien implica considerar a la naturaleza como sujeto de derechos, con valores intrínsecos que existen más allá del ser humano. Para terminar, vivir bien no implica una postura antitecnológica o antiestatal, ni tampoco una vuelta al pasado, como pretende el indianismo. Depende del aprovechamiento del desarrollo científico y tecnológico, protegiendo el medio y sin excluir distintas matrices de conocimiento. Los buenos vivires pueden ser el elemento clave que reformulen al desarrollo y al mismo socialismo con el fin de superar las contradicciones del estilo de desarrollo económico capitalista mediante una democratización profunda, lo que nos está faltando. Cocheiro y Núñez hablan de la posibilidad de plantear el buen vivir como un universal, una concepción del mundo que abarca la totalidad de la vida. Creo que el autor te pone en un estado de reflexión, te interpela y te dice, esto es. Y ese es el aporte de este autor. Por eso es importante releerlo. El diálogo entre el desarrollo y el buen vivir hace referencia al hecho de que ningún pueblo tiene todas las respuestas a la crisis civilizatoria, a que no es posible que ciertos paradigmas predominen sobre otros, sino que deben ser complementarios. Se trata de sumar y conformar nuevas aleaciones a partir de prácticas concretas. Las cosas deben ser complementarias. La vida se trata de sumar y conformar nuevas aleaciones a partir de prácticas concretas. Por eso
me gusta algunos puntos de vista de este autor, ¿no? Finalmente creo yo que el buen vivir como filosofía de vida no es exclusiva de ningún pueblo en particular, como dije, en la que la vida es comprendida como totalidad indisociable entre sus partes y en la que la afectación a una de ellas perturba al todo. Una forma de vida construida a partir de relaciones de comunidad, de reciprocidad, empatía, solidaridad y complementariedad, contraria al individualismo y a los patrones de explotación característicos del capitalismo. El buen vivir es una forma de vida ética, equilibrada y armoniosa, fundamentada en los principios de frugalidad y respeto, centrada en valores de uso, no de cambio exclusivamente. Creo que esta es la parte más importante para mí, aunque más adelante, anteriormente ya lo había dicho, ¿no? Acá, para terminar, la buena vida debe ser anticapitalista y antiimperialista y debe desmontar cualquier estructura de dominación colonial. ¿Ya? Al, al tomar así la vida, nos hace ver que es posible la autodeterminación de los pueblos. ¿Ya? Pero esta autodeterminación no debe aislarnos del mundo, ni tampoco debe hacer que nos quedemos en esencialismos ni en fundamentalismos, ya que eso nos lleva al racismo y a la discriminación. Y es lo que no se quiere. ¿Ya? Es importante por eso esta parte que nos dice la buena vida hace referencia a una vida ética en la que se piensa y se actúa de manera responsable, consciente y empática. Una vida que se sustenta en relaciones de solidaridad, reciprocidad, diálogo, consenso y complementariedad. Entonces, el autor, Nudelman, va a ser importante en ese tema del buen vivir, porque justamente te va a hablar de esa filosofía de vida. Ya. Te va a proponer, te va a interpelar y finalmente te va a explicar la importancia de vivir en armonía, no solo con los seres humanos, sino con la naturaleza. Y para eso debemos generar una cultura del respeto. Muchas gracias, que tengan una buena tarde, una buena noche y una buena mañana y un buen día.